La sexualización eh, está mal implementada. ¿Por qué? Porque siempre lo vemos como malo, ¿sí? Vamos a hablar sobre, vamos a poner como un concepto. El consumo y la sexualización. Tiene que ver mucho más en la mujer que en el propio hombre, pero también hay casos en el hombre, ¿sí? ¿Qué haces en una tienda? Compras producto, ¿no? Y te dan mucha variedad, chocolate, galletas y todo. Y tú pagas y das un precio, ¿sí? Eso es una venta. Y tiene que ver mucho también con las personas. En ciertas maneras también muchas personas se sexualizan no solo en el tema de desnudos o sentirse atraídos de una forma erótica, sino también a la hora del trabajar, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Ahora te prostituyes por un cierto tiempo y por un cierto salario, ¿sí? Y si estuviera mal la sexualización, ¿por qué se vio en todos los años, en la época medieval, en mucho tiempo y se sigue viendo? ¿Sí? Lo que está mal implementado es cómo se genera y se maltrata a los que están sexualizados, como en el caso, muchos de los casos, mejor dicho, es la mujer. ¿Sí? La mujer que da. La mujer da complexión, este, este, amor, este, y sentimientos y emociones, ¿sí? Pero lo sexual solo lo vemos como, como satisfacción y deseo. Pero si nos ponemos más filosóficos o más a fondo, es expresar tu amor hacia una persona, este, ves el cuerpo de la mujer o del hombre que te enamoraste y ves todo y dices, es bellísimo, ¿sí? ¿Y qué hay de malo? Nada. Pero eso se ha encargado muchas de las personas ver la sexualización como mala, ¿sí? Por ejemplo, yo vi a varios streamers, mujeres, incluso también hombres, que dijeron que estaban en contra de la sexualización, ¿sí? ¿Y qué fue? ¿Y qué hicieron? Lo mismo. Se sexualizaron ellos mismos, ¿sí? En cambio, las otras personas que dijeron, ok, esto no lo voy a cambiar, pero ¿qué puedo hacer si me sexualizo y mi cuerpo me da algo para hacer algo que deseo, como ayudar a las personas o a los perros? ¿Sí? Entonces tú ya le das un porqué a ese trabajo, ¿sí? Y hay algunas personas que les gusta y a otras no, ¿sí? Y yo apenas vi un caso de una persona que trabajaba en el porno y te decía que toda su familia le dejó de hablar solo porque se dedicaba a eso. Porque ella no tenía estudios y no veía otra opción más que en eso, ¿sí? Y le dejaron de hablar. Pero te aseguro que esa hija que fue abandonada por su propia familia por dedicarse a, a lo porno, los va a ayudar más que sus hijos que se dedican a trabajos convencionales. ¿Por qué? Porque esas personas siempre tratan de sobresalir o ayudar a la mayoría de las personas. No digo que todos, pero sí en muchos casos. Por ejemplo, cuando una mujer aparece así en forma seductora, ya la empiezas a sexualizar y le pones muchos comentarios. Pero también en el caso del hombre, cuando también muestra
su bello cuerpo, ahí no lo sexualizas, ahí le pones malos comentarios al hombre, le dices que es gay, se ve como una niña, pero ¿por qué en el caso de la mujer no? ¿Sí? Cuando yo he visto hombres y que si yo tuviera su cuerpo también lo hubiese hecho, pero no lo tengo, ¿sí? Y la sexualización no es mala, sino cómo la implementan, ¿sí? Por eso hablé primero de las tienditas. Somos un producto, nada más que eso ya lo ves como malo, ¿sí? No está, no hay un contrato para eso. Y como no está hecho por la ley o por la moral de las personas, lo ves como malo, ¿sí? Y si fuera malo, ¿por qué se ve en todo el mundo? Vuelvo a repetir lo mismo, ¿sí? Yo, por ejemplo, ¿por qué yo hice mi cómic de 4 mujeres? ¿Sí? Les voy a explicar cada uno de esos 4 personajes qué significa para mí. Una es sexualidad, la otra es deseo, la otra es esfuerzo y la otra es desprecio. ¿Sí? Esas 4 mujeres tienen esos elementos. La sexualización es porque te prostituyes. El deseo cuando no consigues lo que quieres. El esfuerzo es te esfuerzas y no llegas a lo que tú quieres. ¿Y el otro cuál era? Ya no me acuerdo, se me fue. Pero el punto es, ¿qué es eso? No importa lo que hagamos, siempre se va a ver mal visto, ¿sí? Por ejemplo, muchas de nuestras caricaturas de los 90 se veía chistes de sexualización y nosotros no lo veíamos, ¿sí? Te enamorabas más del personaje de lo cómo te lo ponían, ¿sí? Y no era inclusión forzada ni nada, ¿sí? Y es eso, porque la gente no te enseña a ver más la sexualización. Por ejemplo, mi personaje, que el primero que me inspiré de la sexualidad, era una chica de, ¿cómo podrías decirte? De 17 años que la abandonaron sus padres porque no estaban preparadas o preparados para tenerla, así que la dieron en adopción. No tuvo buenos adoptantes, y ya después la sacaron de ahí porque ya se había vuelto grande y ya nadie quiere adoptar a una persona grande. Entonces ella, sin estudios, sin nada, vio otros enfoques y trató de tener otro tipo de trabajo, pero acabó ahí. ¿Y por qué ella no se convirtió en una mala persona? Porque yo puse a una de las que trabaja ahí como una prostituta, como ella la ayudó a ver de diferente forma, ¿sí? Las cosas que hace, lo hizo para sobrevivir, para porque ya no tenía otra opción, ¿sí? Y no sabía qué eran las emociones, los sentimientos ni nada, ¿sí? Solo la trataban como un objeto. Pero de repente llegó mi personaje en silla de ruedas. ¿Por qué lo pongo mucho en como un enfoque o algo así proyectante? Porque uno como en silla de ruedas también te sientes inseguro. Y como te sientes inseguro, ves varias cosas que la gente normal no nota, ¿sí? Entonces, él fue con su mamá, porque su mamá es parte fundamental de esa historia. Y dijo, quiero hacer algo, pero es con este tipo de personas. ¿Me ayudarías? Entonces su mamá dijo, claro hijo, te ayudo. Porque sabía la mamá cómo pensaba su hijo y cómo era, de pensamiento, de fuerza y todo, ¿sí? Entonces ella se sacó de onda, porque
de ver varios, gente adulta, pequeña, morbosa y que no ve más allá del placer de ellos mismos, vio a una persona en silla de ruedas. Y ella dijo, vamos a hacerlo ya rápido, porque no sabía qué eran las emociones. ¿Sí? Y llega el chico en silla de ruedas con una sonrisa y le dijo, tranquila, no voy a hacerte nada, solo quiero platicar. ¿Sí? Entonces, ahí se dan varias conversaciones con hacer una buena relación y sentimientos. Y esa chica, de ver cómo hombres y mujeres solo la sexualizaban solo para su beneficio, empezó a tener un afecto que con otros hombres con los que se acostaba no tuvo ese efecto. Porque el chico de la silla de ruedas vio más allá. ¿Sí? No la vio como un objeto, sino la vio como una persona. ¿Sí? Y quitó ese lado que se dedicaba a la prostitución. ¿Sí? Y ella le dijo al personaje, ¿por qué me escogiste? Pudiste haberte ido con otra chica, mejor que yo y todo eso. Y él le respondió, porque tú no criticas. ¿Sí? Tú me ves y lo ibas a hacer porque es tu trabajo. ¿Sí? Y yo solo quería conversar, no quería acostarme contigo. ¿Sí? Entonces empezaron a hacer una buena relación. Me ha costado hacer ese personaje porque le he dado un enfoque más allá. Por eso dije esos 4 primeros, porque la mujer, esos 4 aspectos que dije, siempre ha estado reprimida. ¿Sí? Y la mamá fue en la que yo me inspiré para hacer muchas historias. ¿Sí? Porque la mamá no estaba preparada para tener un chico en silla de ruedas. ¿Sí? Y el papá, aunque él ama mucho a su esposa, no tenía el dinero suficiente para para ayudar al chico en silla de ruedas. Entonces la mamá dijo, ok, no puedo ir contra el sistema porque el sistema ha hecho que la sexualización sea mal vista. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo para cambiar la mente de las personas? Entonces, ella misma empezó a hacer como su propia empresa. Por eso les hablé al inicio de otro video de la prostitución, que eso ya había surgido como en la época griega, que antes las prostitutas no solo eran lo sexual o para consumo humano, sino sabían qué tipo de hombres tenían poder y tenían varias formas. Entonces, esa mamá se enfocó en eso. Dijo, no puedo ir contra el sistema, pero puedo enfocarlo de otra forma. ¿Sí? Entonces fue ayudando a esas chicas, y no solo chicas, sino también chicos, y le empezó a enseñar a hombres cómo ver más allá de la propia sexualización. Y le dijo a su niño en silla de ruedas, ¿qué ves? ¿Me la ves desnuda? ¿Qué ves adentro de ella? Y no la vio desnuda, no se sintió atraído ni nada. Él dijo, se ve triste, ¿sí? No expresa ninguna emoción, ¿sí? Entonces la mamá dijo, exacto, eso es lo que quiero que veas, ¿sí? No expresa ninguna emoción o empatía por acostarse con muchas personas porque solo la tratan como un objeto, ¿sí? Cuando puede ser tomado como un trabajo, pero como no está bien visto para muchas personas, no es un trabajo como tal, ¿sí? Y yo le veo de esa forma porque siempre hemos criticado mucho a las mujeres, siempre la hemos hecho menos. Y si no fuera
de cierta forma, por la sexualización, muchas cosas hubiesen pasado aún más peligrosas, ¿sí? Entonces mi deber como hombre, yo como hijo de una mujer, es enseñarle a la nueva generación que no está mal estos tipos de temas, sino que están mal enfocados, ¿sí? Y por eso esos 4 personajes que les dije hace rato, me gustó el tema que yo les hice, porque les estoy dando otro enfoque. Y si te dedicas a esto, a la sexualización o a la prostitución, no te sientas mal, ¿sí? A lo mejor no tuviste una otra opción, a lo mejor te gusta, a lo mejor no, quién sabe, ¿sí? Pero tú sé tú misma. Y si tú eres un hombre que te enamoraste de una mujer así, ya sabes lo que te atienes y te enamoraste no por su físico, sino por su forma de pensar. Sí te enamorarás del físico, porque es obviamente, pero viste más allá de lo exterior, ¿sí? Y tú la vas a ayudar. Y ese cómic que les estoy hablando me ha tomado mucho tiempo hacer buena sinergia, quitar ciertas cosas, imaginar viéndolas, viendo imágenes, cómo quiero que se enfoquen y todo eso. Y me ha costado mucho, ¿sí? Y si se dan cuenta, yo no trato de hacer la inclusión forzada, ¿sí? Y ahorita que también estamos hablando de esto, también la inclusión forzada sería como una cosa de sexualización, porque ya pones a personas de color, gays o en personas de silla de ruedas y lo ves mal, porque te están tratando de vender algo, ahora sí que te metas en tu mente cuando era lo correcto. Pero si vas a las caricaturas de antes, eso ya te lo vendían desde hace mucho tiempo. Nada más que no ponías mucho enfoque a esos tipos de caricaturas o películas. Te doy un ejemplo. Terminator. Sarah Connor era una mujer luchona que trabajó por su hijo. ¿Y por qué te enamoraste de esa mujer? No solo porque tenía un excelente físico, sino por la personalidad del personaje, la fuerza que tenía para educar a su hijo porque sabía que iba a ser el salvador del mundo. Y dijo, voy a ser fuerte. Y tú te sentiste identificado como mujer o también como hombre te sentiste identificado con ella porque dices, me gustan las mujeres así, que se esfuerzan no con un hombre, sino salen por ellas mismas, ¿sí? ¿Y por qué no se veía mal visto antes que ahora? Porque antes se daba así, nada más porque sí, ¿sí? Hacías buenas relaciones, no forzadas, sino porque te vendían una historia, porque la mamá era una mamá luchona, entre muchas series que vimos de niños, ¿sí? Y no hacían énfasis en varias cosas que se daban ahora, ¿sí? Y como hombre también nos han sexualizado, ¿sí? En qué cierta forma que un hombre no puede expresar sus propias emociones, no puede llorar, no no puede sentirse abatido porque el hombre es el pilar de la casa, cuando no, el pilar de la casa son todos los miembros de la familia, pero más los padres, porque son los que nos dan enseñanza a muchos de nosotros, ¿sí? Pero desgraciadamente la generación de ahorita, porque vamos a decirlo así de cierta forma, porque son malos padres, porque no se les dio un enfoque como tal para educar a un hijo, ¿sí? Lo que ellos sintieron que estuvieron mal sus padres, ellos lo hicieron y dijeron, voy a dejar que mi hijo sea así, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, es una cuestión de educación y de moral, ¿sí? Entonces, antes de criticar a una persona o criticar a una mujer o un hombre, ponte a investigar todo lo de nuestra historia antes de decirlo, ¿sí? Yo lo sé porque a mí me dio la curiosidad de investigar por qué eran
tan, tan despectivo con las mujeres, más con las que se prostituían. Yo dije, vamos a investigar, y ya que me di cuenta que venía desde la época medieval y de la época griega, ahí tú dices, entonces porque ellas tenían un poder y le empezaron a quitar eso porque ya tenían demasiado poder, ¿sí? Y el hombre, ¿qué te puedo decir? El hombre también es complicado, pero no tanto como una mujer. ¿Por qué una mujer es más complicada? Porque ella siempre trata de empatizar con todos, ser alegre con todos, ser la mujer perfecta. Cuando hay algunas mujeres que son muy malas, como muchos hombres, ¿sí? Como hay hombres buenos, como hay mujeres buenas, ¿sí? Y va a costar trabajo porque esa mentalidad ya se ha traído desde años. Pero si piensas diferente, pero con un mal enfoque, estás mal, ¿sí? Si tú dices, soy feminista y apoyo a todas las mujeres y fuera a los hombres, ¿qué pasa si tienes un hijo varón? ¿Sí? O tú dices, soy machista, ok, apoyas a todos los hombres, pero ¿qué pasa si tienes una hija mujer? ¿Sí? O es más, ¿qué pasa si tienes a un hijo varón en silla de ruedas o a una mujer en silla de ruedas? Cambia muchos prospectos, ¿verdad? Entonces, por eso les abrí mi mente y mi historia que yo voy creando poco a poco. Me ha tomado mucho tiempo, la verdad, pero me gusta mucho hacer personajes, darle enfoques que en la mayoría de las series no se no no tratan de enseñarle a la gente, solo el propio consumo de la sexualización porque es lo que atrae, la violencia, ¿sí? Eso siempre va a estar, ¿sí? La violencia y la sexualización, pero está mal cómo la enfoques y cómo es tratada incluso la mujer, ¿sí? Ganan muchos millones de dólares cuando sexualizas a una mujer, pero no les das la paga correspondiente, porque gracias a ellas tienes todo ese imperio, todo ese coche, esa casa, pero no se le ha dado el enfoque que requiere a las propias mujeres, ¿sí? Y no hablo más de los hombres, porque los hombres, la mayoría, somos educados de una mujer, ¿sí? Y luego tomamos ese odio hacia las mujeres más allá, incluso por nuestra propia mamá, porque nos dice qué hay que hacer, cosas así. Pero cuando eres un niño que ves varias cosas y tu mamá se esfuerza para que seas mejor que ellas, te das cuenta que no está mal y te esfuerzas para que esa mamá esté orgullosa de ti y sacarla de ese trabajo. No porque esté mal en lo que está trabajando, sino porque ya quieres darle un descanso, ¿sí? Y también los hombres dependemos de esto, ¿sí? Yo incluso me he enamorado también del aspecto de varios personajes, pero como ya soy muy grande ya veo otros aspectos, ¿sí? No solo la apariencia, sino me gusta la apariencia de este personaje, pero me enamoré también por esto, ¿sí? También otro resultado que te puedo dar es la serie de Aang, la leyenda de Aang, el de los 4 elementos. Era una de las primeras series que metían a a un personaje ciego, ¿sí? Y no porque era forzado, sino porque la persona estudió que los animales de la tierra son ciegos. Entonces a esa persona se le ocurrió, a lo mejor porque tuvo un familiar y convivió con él, o porque vio a esos animales. Y si le damos a esa persona poderes de tierra y que pueda ver tocando solo la tierra, y que sea uno de los mejores personajes jamás construidos y femeninos de la historia, entonces lo hicieron y nació Top, mi personaje favorito de todo la serie, ¿sí? Todos los series están bien construidos en esa serie, todos.
Sokka, todos, ¿sí? ¿Y por qué la segunda no se dio? Porque básicamente no se le dio el mismo enfoque como Aang. A mí se me gustó porque vi varios aspectos, pero también vi los aspectos que fallaron, ¿sí? Hacer personajes femeninos no sexualizados y que te interesen es muy difícil, pero esa serie lo logró, ¿sí? Te enamoraste por la fuerza de esas mujeres, incluso de la que odias más, que era Azula. Hasta te enamoraste de esa vieja loca, ¿sí? Pero la sexualización no está mal enfocada, ¿sí? Y como está mal enfocada y siempre se nos ha enseñado que eso está mal, solo dices, eso está mal y ya. Pero no dices, quiero aprender por qué está mal, ¿sí? Y como yo, como persona con discapacidad, me he enfocado a hacer varias, varias opiniones mías de varios videos y las series que a mí me gustan y que me enseñan algo, no solo ser consumidor y que digan soy fan, sino hacer lo que el creador de esa serie está externando, ¿sí? A pelear por tus ideales, pero con un buen enfoque, ¿sí? Entonces es eso, no solo hay que consumir las series que nos enseñan algo como el Avatar, como muchas otras, ¿sí? Sino tomarlas en serio y decir, podemos hacer esto. Perdón. Y la otra, siempre valora a tus padres, sobre todo a tu mamá, porque es la que siempre va a dar todo, ¿sí? Claro, obviamente que hay, vamos a decirlo de esta forma, malas mamás, porque ahora se dejaron llevar por el qué dirán, ¿sí? Y solo tuvieron hijos por tenerlos, incluso también el hombre, que luego las deja y solo quiso su satisfacción, ¿sí? Hay malos padres, pero si tu mamá o tu papá se están enfocando mucho y van a tener muchos errores, ven ellos lo que se están esforzando en enseñarte y no te enfoques en lo malo. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me costó mucho trabajo y me sigue costando, ¿sí? Cuando mi mamá me regaña me enfoco más en lo malo, ¿sí? Igual mi papá. Y ya, aunque ya tengo 30 años, todavía me cuesta, ¿sí? Ya poco a poco lo voy mejorando, pero es cuestión de tiempo. Y no veas algo bien o malo, sino mejor ve, está mal enfocado, ¿sí? Y todo el mundo nos hemos enamorado de un hombre bello, de una mujer hermosa, ¿sí? Y también para acabar, y si fuera la sexualización mala, ¿por qué hay muchas pinturas de mujeres desnudas? O de hombres incluso, ¿sí? Las pinturas era de ver más a fondo de lo carnal, ¿sí? O de lo erótico, ¿sí? Ver al hombre o la mujer como tal. ¿Y por qué te enamorabas? En la mayoría de los casos sí era por lo físico, pero al pasar del tiempo te enamoras por su forma de pensar, ¿sí? Pero si esa forma de pensar no te ayuda siendo mujer o hombre, déjalos porque esas personas nunca van a cambiar. Sí pueden, pero es muy difícil. Y pues este video así te lo dejo como reflexión. Piensa lo que has pensado, cómo te han educado o cómo vas a tratar de educar a tus hijos, ¿sí? Espero que este video te haya gustado y nos vemos a la próxima. Bye.